un audio de quien es nuestro fundador, nuestro líder, nuestro guía. Vamos a escuchar este audio y posteriormente daremos lectura al comunicado. Es un audio de nuestro máximo líder, Antonio Ledesma. Espero que lo escuchemos. Por favor. Elecciones regionales. Yo no me imagino a nadie que sea leal a la lucha que ha dado el pueblo haciendo una fila india para inscribirse en ese Consejo Nacional Electoral. Bastante que le aguantamos a este Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral protagonizó este domingo una de las estafas más burdas, más grotescas. Eso de 8 millones de votos, ni que estuvieran hablando de la inflación. Si hubiesen dicho que era el número de la inflación, a lo mejor la gente les cree, pero 8 millones de votos, más votos de los que sacó el difunto Chávez en sus mejores tiempos, más votos de los que sacó el madurismo en las parlamentarias del 2015, cuando tenemos en Venezuela una espantosa crisis económica, cuando aquí hay chavistas que no son maduristas y maduristas que ya dejaron de creer en este proyecto que es una estafa. Por eso aquí tenemos que reorientar las movilizaciones, cumplir la agenda que nos impuso el pueblo de Venezuela. Bueno, hemos escuchado las palabras de nuestro máximo líder, Antonio Ledesma. Voy a leer este comunicado. Es un comunicado para los ciudadanos, para la Venezuela en crisis, de nuestra organización política Alianza Bravo Pueblo. Manifiesto a la nación de Alianza Bravo Pueblo. En Alianza Bravo Pueblo, a la hora de tomar decisiones, privan las convicciones para aferrarnos a una idea que las coyunturas actuales no pueden alterar. Cuando lo que buscamos es hacer realidad nuestros sueños de libertad compartidos con el pueblo para el bien del país. No hacemos otra cosa que ser coherentes con lo que ha sido un compromiso con los ciudadanos, por lo que queremos dejar muy claro que no se trata de romper con la unidad de la cual hemos sido parteros y baluartes en toda esta trayectoria, en la que jamás le hemos fallado a Venezuela, porque para nosotros la unidad tiene que estar conectada con la gente y con la lucha de calle. Nuestra urgencia no es contrariar a los otros factores de la unidad democrática con los que siempre hemos coincidido en esta hora. Nuestra premura y angustia es actuar responsablemente y continuar sirviéndole a los venezolanos a cualquier costo, aún el de pagar con la cárcel, destierros y persecuciones. Alianza Bravo Pueblo nació en los barrios y urbanizaciones de Caracas y se extendió a toda Venezuela. Nuestra cualidad ha sido el coraje que nos ha determinado como un movimiento combativo, pero al mismo tiempo reflexivo, para parafrasear hoy a Fuente Ovejuna, diciendo que nadie quiere nada con el pasado. Pero la verdad es que si no vemos lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, desgraciadamente la historia se repetirá. Y si se deteriora el liderazgo en el que la ciudadanía ha creído, tomará cuerpo otra vez el fantasma del gendarme necesario para controlar a un país ingobernable. Por eso oímos a maduros repetir permanentemente una y otra vez que él es la única garantía de gobernabilidad. Eso es falso. Maduro encabeza una tiranía que desde luego no tiene virtudes, pero se sirve de nuestros errores para ganar tiempo y sostenerse en el poder a costa del sufrimiento de un pueblo. Nuestra decisión de no avalar el proceso de elección de gobernadores convocado por el Consejo Nacional Electoral, que organizó el fraude más escandaloso de los últimos tiempos en el mundo, no es nada diferente a lo que casi todos los factores que integramos la unidad hemos dicho hasta hace pocos días. La diferencia es que nosotros
en Alianza Bravo Pueblo seguimos fiel a nuestra prédica, basada en denunciar el golpe que rompió el hilo constitucional, cuando la saliente Asamblea Nacional designa fraudulentamente entre gallos y medianoche el pasado 23 de diciembre del año 2015 un grupo de magistrados sin créditos académicos para poder asumir esos sillones en el alto tribunal de la República, desde donde, actuando como el bufete de Miraflores, le arrebatan diputados, competencias, facultades, y además declaran en desacato a los parlamentarios elegidos por más de 14 millones de compatriotas. Dicho de otra manera, es la prolongación de la trampa, del ardid, que se puso de manifiesto el 13 de abril del 2013, cuando cometieron un fraude en contra del candidato presidencial de la Unidad, y fueron a Perú a prometer que harían una auditoría confiable, y a esta hora en que hablamos al país todavía estamos esperando que honren su palabra. Es la extensión de la mentira cuando el 10 de abril del 2014 invitaron a dialogar para estafar la buena fe de nuestra dirigencia, que sabe que después de esos encuentros lo que ha caído sobre Venezuela es una feroz persecución que se acentúa aunque se vuelva a dialogar, como ocurrió entre los meses de octubre y noviembre del año pasado. Encuentros que solo sirvieron para robarnos en nuestra propia cara el referéndum revocatorio y nuestras banderas de protesta, ultrajando ante la opinión pública, cuando de 73 políticos que habían para esa fecha, hoy debemos decir, de esos presos políticos existen 620 presos políticos detrás de las rejas. Es el golpe continuado cuando se redactó en el Tribunal Supremo de Justicia a finales de marzo de este año las insólitas sentencias 151, 156, mediante las cuales cerraban el Parlamento Nacional. Y el pueblo salió a luchar. La propia Fiscal General de la República se vio forzada, por razones de legalidad, a cuestionar ese adefesio jurídico que fue el detonante esta vez, junto al hambre y la muerte por falta de medicina, la que activó a miles de ciudadanos, muchos de ellos luchando por una democracia que no conocieron, porque nacieron bajo este régimen y fueron asesinados por esta iracunda tiranía. Queremos recordar, para justificar nuestra posición de no postular candidatos a esas elecciones regionales, que los puntos fundamentales de la campaña de nosotros los candidatos a diputados durante el año 2015 fueron cambiar de gobierno nacional para poder conjurar la crisis y darnos en Venezuela nuevos poderes públicos, específicamente designar magistrados y nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Esa promesa aún no se ha cumplido, y por falta de nuevos poderes que le sirvan al pueblo y no a las camarillas de Maduro, es que nos robaron el referéndum revocatorio, no realizaron las elecciones regionales en la fecha correspondiente y desatan una violencia que ha tronado por los cuatro costados del mundo, que hoy se manifiesta solidario con Venezuela. Pero por si eso fuese poco, montaron un circo constituyente, pisoteando grotescamente nuestra Constitución Nacional y la inteligencia de los venezolanos, de todos los sectores del país. Eso fue un fraude, y los primeros que saben que fue un fraude son los efectivos militares que vieron de cerca y de primera mano esa mascarada que se prestan a apañar, aunque en ellos se hunda en el fango de lo que queda de prestigio de nuestra Fuerza Armada Nacional. Participar es darle un certificado de buena conducta a un Consejo Nacional Electoral que produjo este engendro constituyente. Es rechazado por todos los estados democráticos del mundo y desde donde pretenden la tiranía seguir enlodando
a nuestro país más de lo que está cuando se nos relaciona con la represión, con la corrupción, con el narcotráfico y el terrorismo. Participar es entregar el más grande espacio conquistado con votos y sacrificios el pasado 6 de diciembre, la Asamblea Nacional, que es sin duda el espacio más importante del país y que hoy en ese espacio se usurpa la soberanía popular. Compatriotas, venezolanos todos, Venezuela es mucho más que un país en crisis. Venezuela es un pueblo que es capaz de inventar oportunidades para que la crisis deje de ser un peligro. Por eso nos movilizamos el pasado 16 de julio y protagonizamos una jornada ejemplar, una consulta popular que contó con el concurso de más de 7.600.000 venezolanos. Quedó dentro y fuera del país la verdadera razón de la lucha en Venezuela. Nos dieron un mandato que no podemos dejar de cumplir, y es en esa referencia en la que gravita la posición ética, moral, principista y política que pautó con su arriesgado mensaje a Venezuela nuestro líder, nuestro fundador, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Hay que cumplir al pie de la letra ese mandato popular del pasado 16 de julio. Hay que honrar la memoria de los caídos, a los que le decíamos que luchábamos por cambiar esta dictadura por libertad, no por pasar la página y retornar a un punto superado, como era priorizar unas elecciones que no escaparán a las manipulaciones de un suprapoder que estarían reconociendo automáticamente al nada más inscribir aspirantes a unas magistraturas regionales que seguramente serán atrofiadas a su antojo por quienes buscaban sembrar divisiones en la unidad, desactivar la ciudadanía para que abandone la protesta de calle y luego desmantelar las estructuras y competencias de esas gobernaciones. Estamos a tiempo de salir de esta tragedia sin que nadie de la unidad se sienta derrotado, porque nos une e identifica la sana y legítima aspiración de vencer el miedo que trata de imponer esta tiranía con su sectarismo y sembrando desesperanza entre nosotros. Apelamos a nuestra vocación forjadora de libertad, a nuestro empeño a cambiar esta realidad que no le gusta a más del 90% de los venezolanos, recordándole a los militares, a nuestros militares venezolanos, que ellos no integran una fuerza armada castrista ni chavista, sino venezolanista, como lo fueron las Fuerzas Armadas de ese glorioso 23 de enero de 1958. Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledesma. Ese es nuestro mensaje a los venezolanos. Bueno, me está preguntando la periodista, sería bueno el micrófono que hablamos, me está preguntando la periodista que si nosotros en esta posición nos vamos a deslindar de la mesa de la unidad democrática. Pues, colegas periodistas, venezolanos, amigos, si alguien es partero de la unidad democrática, recuerdo en el 2009, cuando desde la mañanita hasta la noche se estaba preparando un documento con todos los factores de la unidad, se hizo ese acuerdo para anunciarle al país que íbamos a constituir la unidad democrática. Y ese partero y ese líder fundamental de la unidad democrática se llama Antonio Ledesma. Aún hay mesa de la unidad y hay unidad democrática para rato, pero la unidad tiene que ser ampliada también a todos los sectores de la sociedad venezolana. Se están inscribiendo, unos partidos se están inscribiendo candidatos y otros no. Bueno, está bien, es nuestra posición. Nosotros respetamos la posición de quienes creen que pueden ir a este proceso electoral. El comunicado es muy claro.
Nosotros recibimos un mandato el pasado 16 de julio, donde la Asamblea Nacional llamó al pueblo a expresarse cuál era la ruta a seguir. Y una de esas rutas era precisamente nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos con el pueblo, estamos en la calle y la gente nos pide un Consejo Nacional Electoral. Queremos votar, que se nos respete, que se nos respete el voto y por supuesto, si hubiésemos tenido un Consejo Nacional Electoral, nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros vamos a todas las elecciones, somos demócratas, pero un proceso electoral transparente. El pasado domingo 30, todos le habíamos indicado incluso días antes a Venezuela y al mundo que se había llamado a una inconstitucional constituyente y el domingo hubo una fraudulenta elección y el 31 hasta Smartmatic dijo que era un proceso irregular. Nosotros nos vamos por esas razones y damos cumplimiento a lo que se estableció el 16 de julio del año 2007 por el pueblo de Venezuela, expresado por más de 7.600.000 personas. Y ya en otras oportunidades la propia Asamblea Nacional escogió los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la mayoría de ellos están presos o están fuera del país. Bueno, Venezuela y el patriotismo y el corazón, mi querida colega periodista, vale muchísimo más que cualquier enfrentamiento, que cualquier disparo, que cualquier bomba lacrimógena. Aquí nosotros tenemos que darle garantía a los ciudadanos y ciudadanas que con su perfil, que con su experiencia, designamos en la Asamblea Nacional representantes del Tribunal Supremo de Justicia. Y también estoy completamente seguro que en diferentes rincones de Venezuela hay muchísima gente que puede aspirar a ser representantes, rectores del Consejo Nacional Electoral. Imagínense, yo he visto a muchos periodistas, a nosotros, acompañando a los ciudadanos, que le quitan su cámara, que le quitan su micrófono, y aquí están, los veo, a todos ustedes los veo, porque siguen con su ética, con su responsabilidad. Vayamos, designemos a ese Consejo Nacional Electoral, porque eso nos lo ordenaron el pasado 16 de julio del año 2017, y nosotros encarguémonos también de garantizarle a ellos lo que queremos garantizarle a todo el pueblo: seguridad, para que podamos entonces ir a un proceso confiable. Para que quede claro y según sus propias palabras y no a través de un comunicado, ¿ustedes cuál va a ser su posición con respecto a las elecciones regionales? Bueno, lo dijimos, lo volvemos a repetir. No vamos a participar del proceso de elecciones regionales. No vamos a participar en Alianza Bravo Pueblo, porque nosotros, antes de participar en ese proceso, debemos cumplir con el mandato del 16 de julio del 2017. Y si nosotros estamos saliendo en este momento de un fraude a los ciudadanos, un fraude al país que se expresó el pasado 30 de julio, mal podríamos nosotros decirle a los venezolanos que vamos a participar en este proceso. Hay tiempo. De hecho, en la consultiva de la cual pertenezco a la Asamblea Nacional, solicité un derecho de palabra, lo saben mis colegas miembros de esa consultiva, y allí expresé en nombre de mi partido, pero de los electores, de los caraqueños, del pueblo de Venezuela, que esa Asamblea Nacional, a la cual pertenezco y me honro en pertenecer con mis compañeros, mis 112 diputados de la oposición, que el país nos dio la oportunidad de representarlos en esa asamblea, tenemos tiempo, estamos a tiempo de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral para precisamente no equivocarnos una vez más. Ahora, si ustedes no van a participar, ustedes, la maquinaria al menos, porque no se desliguen tampoco de la Mesa de la Unidad Democrática, la maquinaria de Alianza Bravo Pueblo no va a apoyar tampoco a los candidatos que sí se postulen para no ceder los espacios. Esto en la teoría que se ha planteado dentro de la Mesa de la Unidad, de que no quieren perder espacios en las regionales. Bueno, miren, en primer lugar, nosotros los espacios que hemos venido perdiendo y aprovechamos en Alianza Bravo Pueblo para ser solidarios son los espacios que Nicolás Maduro y el régimen ha venido quitándole al pueblo. Los espacios de las alcaldías, la de Ramón Muchacho, la de Polanski, la del alcalde de Barquisimeto, la del alcalde de Mérida, la del alcalde de Maturín, como lo hicieron otrora, quitándole a los caraqueños a su alcalde metropolitano que está secuestrado. Esos espacios, como nos quitaron unos diputados que fueron electos por el pueblo. No.
Esos son los espacios que nos han quitado. Pero usted sabe el único espacio que no nos van a quitar y siempre vamos a estar allí, es el de la calle, porque Alianza Bravo Pueblo nació en la calle, está con la gente, en los barrios, urbanizaciones de Caracas y se extendió a toda Venezuela. Bueno, me preguntan si vamos a marchar mañana. Mañana vamos a apoyar a nuestros alcaldes del área metropolitana de Caracas. Le quitan a los líderes electos por el pueblo a una ciudad que más bien necesita de más ayuda para tener una ciudad bonita. Por supuesto, nosotros siempre vamos a apoyar las justas causas, pero también, bueno, y eso no puede ofender a nadie, cada quien cuando vaya a la Mesa de la Unidad, como estamos yendo, ayer fuimos incluso a una rueda de prensa donde estuvieron ustedes, colegas periodistas, y estuvimos allí presentes con todos los factores de la Unidad Democrática. Bueno, nosotros que nos debemos al pueblo como todos los miembros de la Unidad Democrática, pero como somos gente que trabaja en la calle, a veces los periodistas nos preguntan, pero ¿cómo hacen ustedes para estar en tantos sitios? Bueno, porque estamos con el pueblo en la calle, nosotros también vamos a opinar de cómo se tienen que hacer esas acciones de calle para que cumplan con el objetivo que el pueblo se ha trazado. No podemos seguirle retrocediendo al régimen, no podemos seguirle dando oxígeno a un régimen que, bueno, no solamente está con el pueblo en contra, sino venezolano, sino con la comunidad internacional. Ese oxígeno es el que más bien nosotros estamos luchando en las calles de Venezuela, como nos los ordenaron el 16 de julio del 2017, para llevar ese oxígeno, por ejemplo, al hospital Jesús Llerena en Lídice, al Pérez de León de Petare, al hospital de los Magallanes. Necesitamos atender al pueblo. Maduro, desde la Asamblea Nacional Constituyente, primero repudió las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, después pidió una reunión con el presidente estadounidense. ¿Cómo evalúa usted sobre el presidente Maduro en torno a Estados Unidos? Bueno, mi mamá dice que al que le guste un celeste que le cueste, y el que se mete a perro es para ladrar. El que se robó el dinero del pueblo, que le responda al pueblo. Y ya se está viendo que simple y llanamente hay países que saben lo que aquí está ocurriendo ahora. El discurso de este señor, que a mala hora dirige los destinos de Venezuela, bueno, Cantinflas, me perdonan porque no es una grosería, se quedó pendejo. Es un discurso, un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa. Este es un presidente que está acorralado por el pueblo de Venezuela, que pide libertad, que pide democracia, y además de ello está acorralado por la comunidad internacional, a la cual agradecemos, a los presidentes, a los expresidentes, a los parlamentarios, a la Organización de Estados Americanos. Le damos las gracias y sigan apoyándonos, porque como siempre lo hemos dicho y estamos completamente seguros, la victoria está cerca, Venezuela. Esa victoria con la unidad del pueblo está muy cerca, y por eso hoy más que nunca vamos a hacer ejercicio y dar cumplimiento a lo que el 16 de julio del 2017 esas 7.600.000 personas expresaron en esas votaciones, donde se vieron, por cierto, porque estuvieron los medios de comunicación. Ahí vamos a estar luchando, calle, calle y más calle, democracia, democracia y más democracia, y la salida del dictador de Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Alianza, alianza.